una de las personas, santafesina ella, encargada de llevar adelante una de las investigaciones más importantes a nivel internacional de los últimos tiempos. Con nosotros Sol Lauría. Bienvenida, Sol, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo andás vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ante todo, quizás una pregunta como para romper el hielo, ¿cómo fue esta experiencia, ¿no? De empezar a investigar el poder? Esa era para romper el hielo. Lo que quiero investigar es dónde está Galeano, que no entiendo. Lo echamos. Galeano está con unas indisposiciones. Lamentablemente le vamos a mandar un beso. Le mandamos un beso a Galeano. Mirá, la verdad es que durante todo el proceso está, digamos, la filtración fue en abril del año pasado, como en mayo activaron la red, la información estuvo online para que accedamos los 376 periodistas alrededor de 70 países, para que accedamos a esta especie de Google que usábamos para investigar y rastrear. Así que durante mucho tiempo fue muy, muy intenso y pesado porque había que ingresar nombre por nombre, teníamos listados por países con gente que nos interesaba saber si estaba o no estaba. Eso tuvo 5 actualizaciones posteriores, o sea que había que volver a rastrillar. Si bien íbamos viendo que había algunos hallazgos en algunos países, fue un trabajo como muy lento y minucioso y manual. Entonces, digamos que fue intenso mucho tiempo y después cuando se publicó fue como un tsunami que ya todos saben, que hasta nosotros mismos nos sorprendió porque estábamos encapsulados en una burbuja sin hablar con nadie del tema y de golpe y todo el mundo te llamaba y te preguntaba si estaba tal o si estaba el otro. Entonces, bueno, sí. Bueno, una investigación muy relevante, la que mencionamos, la de Panama Papers, que decías que ya tuvo toda una antesala previa a lo que fue en realidad esta exposición, pero ¿cómo ingresaste vos a ese material, específicamente tu experiencia personal? Bueno, yo ingresé ya había trabajado en un proyecto antes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es quien activa esta red de periodistas y lidera la investigación a nivel global, que era el caso SwissLeaks, que obviamente nos llamó la atención, pero ni en el 1% que claro. Panama Papers. Pero yo ya venía investigando temas desde Panamá, de lavado, pero estoy en una iniciativa regional de periodismo de investigación. Entonces era un tema que manejaba bastante bien, que conocía, así que en realidad me dio como mucha satisfacción personal que se presentase una posibilidad de una filtración de esta magnitud, es 2000 veces más que Wikileaks, que tuviera el centro en los paraísos fiscales y en el funcionamiento de este sistema global que permite que gente que a lo mejor, no siempre y no en todos los casos, obviamente ya se aclaró hasta el hartazgo eso, que para evadir dinero o para esconder dinero de origen dudoso sea legal ponerlo en otro sitio. Entonces sí me parecía como muy interesante que se discutiera el sistema a nivel global y que se pusiese en foco este sistema que es mínimamente ilegítimo. Sos santafesina, pero estabas viviendo y laburando en Panamá y te tocó la pata local, la pata de Panamá justamente de la investigación. Y seguro algo charlaremos de Panamá, pero ¿en algún momento pudiste abstraerte de lo que vos estabas investigando de Panamá y tomar dimensión de todas las denuncias que iban explotando en todo el mundo? ¿Cuál te sorprendió más de todas las denuncias, digo, por la relevancia de quienes estaban involucrados directa o indirectamente? No, obviamente iba viendo a ver qué aparecía en Argentina, además del Google interno que manejábamos, teníamos como una especie de Facebook, y en ese Facebook había grupos por países, regiones o temas, y había temas que o sea, hay temas que son usuales, que ya venían siendo investigados, como el caso de Lavajato y Odebrecht en Brasil, el caso del lavado con diamantes y del comercio de diamantes alrededor del mundo, el caso de la FIFA, que eran temas que ya me sonaban que iba a aparecer algo. Bueno, el caso de Argentina de la ruta de dinero acá, Macri apareció a lo último, así que fue como al final, porque apareció como en la cuarta, creo, actualización en noviembre recién. Pero igual, para mí lo genial, como yo cubría Colombia y Panamá, era tener la posibilidad de algo que yo venía como investigando, manejando, y que era lo que más me llamaba la atención, que era como la arquitectura que se monta en estos países que permite que pasen estas cuestiones, que se fuera a conocer. Obviamente fue lo que menos interesó. Es como suele pasar, porque el escándalo siempre pasa por el tema de los nombres, o bueno, el impacto, el hallazgo de la persona y esa.
Así que bueno, pero era como una satisfacción personal eso igual. El grupete de los alemanes que comandaron y demás, esto plantearon particularmente de Argentina las dos cuestiones que decías, la ruta del dinero acá y la novedad de lo de Macri y demás. Insistieron en dos cosas. Primero, que los periodistas argentinos estaban obsesionados con encontrar cosas que tuvieran que ver con el kirchnerismo y le pegaron con que habían sido demasiado blanditos con el tratamiento de Macri. Digo, lo seguiste el tema, lo tenías, veías lo que se publicaba en Argentina, lo que ocurrió en otros países. ¿Coincidís más o menos con esto o no? No, la verdad es que no, o sea, eso es algo que me consultan mucho acá, digamos. A ver, primero los periodistas que dijeron eso no eran los periodistas que estuvieron implicados en la investigación, o sea, que estaban dentro de la investigación global, que son Frederick y Bastenier, sino que fue un periodista de ese periódico, que era corresponsal en Brasil, que analizó toda la cobertura de todos los medios. Obviamente el trabajo nuestro es público y es, o sea, te quiero decir, no fue alguien de adentro de la investigación que tenía datos internos de cómo se discutió o algo por el estilo. Fue alguien que siguió la cobertura como la siguieron todos y cualquiera puede opinar sobre eso. Claro, por supuesto. Entonces, yo lo que noto es que se publicó todo. Ajá. Después cada uno lo haría a lo mejor, lo hubiese hecho, de otra forma, hubiese dado más impacto al presidente actual y menos. Son lógicas, no sé, también son momentos. Era un presidente que acababa de asumir, por ahí a la sociedad tampoco estaba, a lo mejor si fuese dentro de un año hubiese sido otro el impacto. Enseguida la justicia lo imputó, se inició una causa que en un país normal sería un impacto tremendo, digamos, pero acá como que está, digamos, del escenario un poco, si se quiere, no quiero hablar de grieta porque parece como un poco berreta, pero sí hay como dos sectores mayoritarios que acababan de pasar una elección dificilísima, que perdieron por 2 puntos, que hay políticas públicas que se discuten un montón, y esto entra en eso que se discute un montón. Pero yo no siento que haya sido tendencioso, particularmente tendencioso, ni direccionada la investigación de Panama Papers local para salvar a unos y matar a otros. Porque me parece que se publicó todo, que incluso hubo cosas que pasaron desapercibidas, como un secretario de Macri que es intermediario de Mossack Fonseca, que en eso digo, a veces entrar en la discusión de ciertos nombres te hacía perder de vista cosas que a mí me parecían peor. Sí, incluso. Claro. Fue incluso representante de Mossack Fonseca en Argentina. Claro, le manejaba todo. Eso me pareció como... Fuerte, ¿no? Fuertísimo. Sí. Estás como habilitando, ¿no? Esa facilidad. Entonces no me pareció, de verdad me parece que se siguió la cobertura. Ahora me fijé más antes de venir a Argentina porque por ahí se me escapaban algunas cosas. Y digamos en la justicia se sigue y los conozco a los periodistas y no los veo defendiendo a Macri para nada. ¿Consideras que hay una real dimensión de lo que representa el lavado de dinero en cuanto hecho de corrupción? Porque, bueno, aquí en la República Argentina estamos con la ruta del dinero acá, con cuevas, personas que cuentan dinero en una cueva financiera, bolsos de millones de dólares que se tiran hacia un convento, que sin duda son hechos de corrupción. Pero el descubrir estos nombres detrás de empresas offshore que tienen, que en sí mismos no son un ilícito, pero que son creadas para... ¿Consideras que hay una visión de corrupción de ese mecanismo? No, cuando efectivamente se prueba la evasión, que es lo que debería, o sea, que todo el mundo tiene presunción de inocencia hasta que la justicia compruebe el caso, como pasa siempre y como pasa en los casos de la gestión anterior, pasa con estas, la justicia tiene que investigar y expedir. En el caso de que se demuestre, me parece que la gente, igual cuando se plantea un escenario de evasión, no interpreta lo que implica evadir. O sea, evadir es igual que robar, poniéndolos en términos. Está bien, no vas a un lugar y sacás la plata de la caja fuerte, pero digamos, tenés una obligación de contribuyente que tenés que asumir y hacerte cargo, y si no la asumís, es como un robo, pero tiene otra forma, el delito que se llama evasión. Entonces, si hay una persona, un empresario, quien fuera, que abre una empresa que no es lo mismo que una cuenta en un paraíso fiscal, con la intención de evadir, es un delito tan grave como cualquier otro, digamos, de incumplimiento de deberes de persona pública, de funcionario público, o en este caso de empresarial, digamos. Sí, en el mejor de los casos, porque estamos hablando de un hecho que normalmente, cuando hablamos de evasión, es
una operación que no proviene de un ilícito, sino de una operación comercial que se hace en negro y por eso se trata de esta manera esconder la plata porque no se evadió, no se declaró. Exacto. Pero también hay otra presunción que puede ocurrir, que en realidad sea dinero proveniente de un ilícito directamente y que en realidad no se declare y no se pague impuestos porque sería imposible reconocer que se hizo ese dinero y con negocios que tienen que ver con cuestiones más graves como narcotráfico y otro tipo de delitos. Digo, claro, porque también es el otro planteo, que es más grave todavía que la evasión, ¿no? Claro. Que me parece que es lo que tiene que avanzar la justicia, tanto lo de evasión como lo de tratar de determinar de dónde provienen esos fondos. Tenemos una ley de blanqueo que se va a aprobar en Argentina, vos podés blanquear la plata mientras no provenga de venta de armas a Ecuador, qué sé yo, o sea, tiene que venir de una operación lícita, que también es un tema que hay que todavía, no sé si la justicia lo va a investigar, si sí, es como lavado, o sea, el lavado igual es como otro tipo de delito que esto que vos estás diciendo, que por ejemplo yo vendo algo que es ilegal, como droga, entonces jamás puedo declarar que estoy haciendo eso porque iría presa. Claro. Tengo que ver cómo hago tampoco los puedo gastar porque viene la FIP y me dice de dónde sacaste esa plata. Entonces tengo que tratar de ingresarla al sistema, digamos, habilitarla para mi gasto de alguna forma. Alguna gente usa los paraísos fiscales para eso. Sí, o por lo menos para tenerla en el fondo y después compra, qué sé yo, empresas de colectivo, dice que los colectivos viajan llenos y en realidad están vacíos. Exactamente. O pone restaurantes, un hotel también en el sur, estuvo ¿no? famoso en el sur, el hecho de tener un hotel diciendo que está lleno de gente y en realidad no hay nadie, y de esa manera van trayendo la plata y la van blanqueando de a poquito. Concesionarias de autos, hoteles es como también... habitual, digamos. Hay varios rubros. Boliches, restaurantes, hay varios clásicos, digamos, que se utilizan. Sol, te fue, me imagino, el hecho más de investigación periodística más importante que tuviste en tu carrera, en tu historia profesional, ¿no? Sí, sí. No, sí, fue esto. Es como que todavía, viste, seguimos hablando de eso y creo que va a haber para rato porque ahora hay que hacer todo el seguimiento de cuánto colabora Panamá con la justicia. Eso te preguntaba, lo que viene ahora, ¿no? Que es el tema, digamos, que como te decía, ¿no? La gente, los hombres siempre hubo personas que hicieron las cosas mal y que hicieron las cosas mal y va a seguir habiendo eso. El tema está en ver cómo actuar sobre el sistema para que se trate de cerrar la posibilidad lo más posible a cometer esos delitos, digamos. Y eso no está pasando, esa discusión no está en el ambiente. Panamá y digamos, en todos los últimos años en las grandes investigaciones del mundo se ha negado a dar información sobre actividades de empresas y cuentas bancarias. Dijeron ahora que iban a formar una comisión especial para dar información en todos los casos englobados en Panama Papers. Esa es la cobertura que a mí me interesa seguir para ver si esto cambia en algo o no. Hay organizaciones internacionales que hace años pelean para que se acabe con los paraísos fiscales, porque en general los que más usan los paraísos fiscales son los ricos de todos los países, claro. O sea, los empresarios, que eso promueve la desigualdad, incrementa la brecha, digamos, de desigualdad, la pobreza, porque es dinero que tendría que ir a hospitales, a tu casa, a planes de vivienda, a obras para que no haya más inundados, y sin embargo no ocurre. Entonces el poder, que en general el poder en toda nuestra región y en todo el mundo, no únicamente en nuestra región, es el que sostiene, digamos, si se quiere, las campañas políticas y todo lo demás, son los que más poder de lobby tienen, y a ellos obviamente no les interesa que esto cambie. Claro. Y lo más probable es que no cambie, eso es lo peor, que también si nos quedamos todo el tiempo en el escándalo de los nombres, que siempre van a aparecer, porque siempre va a haber personas chantas o ponerle toda la paleta de adjetivos de esa índole, y si no mejoramos las condiciones o el sistema, no hay más solidaridad entre naciones para evitar esto, no va a cambiar. Seguro Adrián te va a preguntar algo de la FIFA, sí, pero te quería hacer una preguntita antes de eso. ¿Cómo siente el panameño? Digo, que vivís allí, tenés diario y demás. ¿Qué siente el panameño que dicen que su país es un paraíso fiscal y que básicamente lavan la guita del mundo y que va la guita del narcotráfico y que... ¿Qué siente el panameño con eso? ¿Lo tiene asumido? Bueno, sí, es parte de ellos tenemos el turismo y lavamos plata, digamos. ¿Qué siente el panameño promedio de esto? No lo tiene asumido porque el discurso hegemónico de Panamá, que digamos que en parte es cierto, como todos los discursos hegemónicos tienen una parte de verdad, es que Panamá es un centro del mundo y corazón del universo, es un centro logístico
que obviamente lo es, porque claro, tiene el canal de Panamá, claro, que pasan 144 rutas marítimas, tiene el hub de las Américas con Copa, vuelos a todos lados directos, tiene la zona libre de Colón, tiene 15 puertos, o sea, es eso. Pero además de eso tiene leyes flexibles y tiene un montón de estudios de abogados muy dispuestos a armar esta estructura financiera para el lavado y la evasión, y para negocios también en blanco y muy legítimos, o sea, se hacen las dos cosas. Entonces, no se tocan como el poder, es ese poder, digamos. Ramón Fonseca, el dueño de la empresa, sí, del estudio jurídico sobre el que se filtró información, es muy amigo del presidente, es consejero presidencial, renunció una semana antes de que se conociera, digamos, el caso Panama Papers. Los abogados, por ejemplo, los abogados que están en la Comisión Internacional para negociar los temas de transparencia fiscal con todos los organismos internacionales de transparencia, que son de Cancillería, hay 3 que son socios de estudios jurídicos gigantes y que aparecen más de 100 veces en los documentos de Panama Paper abriendo empresas para el mundo. Son las mismas personas que dicen que Panamá es transparente ante el mundo. Entonces, como también es el poder, de eso no se habla en Panamá. Entonces, cuando surge la información, es como un atentado al nacionalismo más puro y rancio, y la gente se ofendió mucho. Como tampoco se habla del canal, yo siempre decía, hay 3 temas de los que los panameños no hablan. La gente que no tiene nada que ver, digo, la mayoría de la gente en Panamá, imagino, no tiene nada que ver. Pero no está en el discurso público el tema, no está en el intercambio, está en chistes, en chicanas por ahí de bares. Obviamente yo tengo amigos que son más, tienen más conciencia y más posición política, que sí, que lo asumieron siempre y que lo saben, pero en general no, o sea, el discurso en general no. Tampoco había como un relato que los preparase para una bomba de estas. Cuando lo ven dicen, ¿cómo Panamá? ¿Y por qué Panamá si es un abogado de Panamá? No, o sea, claro, pero tampoco se habla del canal, digamos, no se habla del canal críticamente, ni de lavado, el canal y las madres. 3 temas que no podés hacer chistes ni decir nada malo. Las madres. Las madres. ¿Tomaste contacto con el embajador argentino Miguel Torres del CEL? Sí, tomé contacto. Otra pregunta recurrente de Argentina. Me imagino, claro. ¿Cuáles son las actividades del CEL en Ah, de Panamá? Santa Fe. ¿Y qué dice Sí. Miguel Torres del CEL al respecto? Sobre los Panama Papers creo que declaró lo que declararía cualquier embajador, que no va a entrar en conflicto porque... Ah, no, pero eso no te la preguntamos. historia A vos no te preguntamos eso. Te preguntamos off the record, lo que tuviste la posibilidad de hablar con él. No, estaba intrigado, obviamente, cuando surgió la información estaba intrigado. Ya antes había dicho que si tenía que hacer gestiones ante Panamá por otros temas para que se habilitase información, él lo iba a hacer. Lo sorprendió también, o sea, como... Y bueno, y las declaraciones que hizo fueron... Bueno, a ver qué hace el gobierno de Panamá con esto. Ellos dicen que no, porque ellos denuncian bullying internacional y guerra entre financistas. Paul Singer, por ejemplo, el que señaló Ramón, que seguramente debe ser más o menos lo mismo. Bueno, Sí, claro. Eh, Ayer lo charlamos, estuvo Forster acá, charlamos, de hecho no aparecen muchos norteamericanos de renombre porque tienen su propio lavadero de plata en Estados claro, Unidos, de no hecho, necesitan de Panamá. la ley de digamos. sociedades anónimas de Panamá, que es en 1927, que es cuando ya estaba instaurado el protectorado yanqui, porque los Estados Unidos tuvo dominio de 3/4 parte del territorio panameño durante casi todo el siglo pasado por la construcción del canal. Se hizo un tratado, una concesión y manejaban todo, necesitaban visa para andar por la ciudad los panameños, no podían entrar a la zona del canal. Bueno, esto fue en 1903-4 y la ley es de 1927 y es una copia exacta de la de Delaware. Delaware, claro. Incluso en las listas de paraísos fiscales, que obviamente esto es una contabilidad en negro porque no se puede contabilizar, pero sí hay estimaciones de lo que se va, de que hacen organizaciones internacionales. En todas las listas Panamá figura 13, 14 y Delaware es top 10 siempre en casi todas, o sea que, y Nevada también. Claro. Y de hecho Mossack también opera en esas plazas, digamos, igual que Islas Vírgenes, Bahamas. Tienen sucursales. Comentaste al principio el tema de la corrupción de FIFA y todo lo ocurrido. ¿Qué podés contarnos al respecto de la investigación? Para mí fue, o sea, hasta incluso que salió con la CONCACAF y no sé cuántas organizaciones antes, porque esto lo denunció el gobierno de Estados Unidos antes, entonces el Panama Paper vino como a ampliar la información que ya se había publicado.
hay lugares que estaban terriblemente, pero bueno, esto puede ser como el lavado para los panameños. Son temas que se saben, que todo el mundo, o sea, que se sabe que ocurre, pero que parece que cuando salen es, oh, sorpresa, qué gran sorpresa, porque también, si te fijaste acá en Santa Fe, bueno, a nosotros nos parece increíble que en Panamá se sorprendan, pero acá cuando saltó lo del Erche, o sea, ¿cuánto tiempo después del desastre que había hecho este hombre saltó? ¿Y cuántos denunciaron algo antes? ¿Y cuántos de los que estaban? El caso Storni, ¿no? Sí. El Si caso quiere poner otro, Storni, ¿no? o sea, no, Si lo que pasa es que uno por ahí maneja, vos lo sabés bien a encontrás esto. una teoría... No, pero vos manejás está. información, sabés, pero no tenés pruebas. Vas siguiendo la investigación, Bueno, vas otro sabiendo, pero ¿cómo lo demostrás? ¿Con qué fundamento, con qué argumento? Bueno, el caso ministro Storni lo denuncia? denunciaron ustedes, Juan. Sí, pero porque había una sociedad dispuesta a hablar. Claro. Que en su momento estaba dispuesta a callar y fue en el medio de que se vayan todos, 2001, digo, había un país convulsionado y una sociedad dispuesta a denunciar lo que era un secreto a voces en toda Santa Fe y que nadie, yo hablaba con periodistas, digo, por tratar el caso Storni, periodistas más grandes que nosotros, que somos muy pibes, todos nosotros, y que en el caso cuando se había conocido esta investigación que hacía el Vaticano con el tema Storni, no había un seminarista o un ex seminarista dispuesto a hablar públicamente en los medios. La justicia tomó el tema, lo cayó, lo silenció y no hubo nadie tampoco que lo haya salido a plantear. Bueno, también pasan estas oleadas de información, como fue este caso, que fue una locura, digamos, o una situación social que llevó a la gente a hablar y a decidir hablar, ¿no? Y lo del Erche, porque el pueblo salió a la calle y quería saber de qué se trata, claro, y también es mismo. una revolución prácticamente También para tiene que deponerlo, ver con ¿no? eso las reacciones. Por ahí se le exige a lo mejor, bueno, que los periodistas somos partes de esa sociedad, digamos, Sí, también, claro. Sí, en otro claro. sentido. En algunos lugares tuvo más impacto, a lo mejor algunos nombres vinculados a un caso, en otros no tanto, a lo mejor dentro de un tiempo uno publica algo y tiene ese impacto que llega en otro momento por X circunstancias. ¿Te esperás algún coletazo de esta información y algo que nos pueda sorprender? Digo, hay temas que quedaron Yo y creo que falta... que el tema de los santafesinos, no, o sea, no había ningún santafesino de perfil altísimo, Sí. pero bueno, había un periodista muy conocido de Rosario, hay alguien acá vinculado al sector de trabajadores de un rubro, ahora te lo voy a decir, a ver quién se anima a contar estas cosas. ¿Trabajadores vinculados a un sector de trabajadores? Sí, me parece que sí. No apareció ese Ahora te nombre, lo por lo voy a- menos en lo no, público. creo que en Santa Fe, por ejemplo, Pareció uno vinculado a la empresa al frigorífico Recreo, ¿no? Que fue sí, el me que parece se conoció y que quiero se hizo decir que la público. información está abierta, que hay una web que se llama offshoreleaks.isig.org, donde se puede descargar incluso un Excel con todos los nombres por países. Y creo que como obviamente en todos los países la información publicada se ha concentrado en figuras de impacto nacional, todavía queda rastrear a lo mejor más en profundidad los bordes, ¿no? Algunos periodistas también argentinos, ¿no? Que Había aparecieron un con las periodista, sí, de Rosario había uno, cuentas. y a nivel nacional no sé. Bueno, se conocieron. A propósito de lo que ocurrió con esta investigación, muchos periodistas fueron a buscar otra información que estaba disponible de antes y que tenía que ver con cuentas que si uno las rastreaba las podía encontrar y que no eran parte de los Panama Papers, pero nos empezamos a enterar de mucha gente que tenía cuenta porque simplemente... Nada, nos dio curiosidad a todo el mundo y nos pusimos a rastrear en buscadores que ya existían y que estaba en información pública, como por ejemplo Nelson Castro, que fue uno de los que apareció con una cuenta en Panamá que no formaba parte de los Panama Papers, pero sí tenía una cuenta Tenía abierta otro estudio, en claro. Panamá como otros, ¿no? También. Igual son empresas, que no es lo mismo. En ¿no? este caso sí, Claro. empresas, sí. Porque las cuentas siempre es como, viste, se te cae la baba por averiguar, pero esta información mega hacia allá y por eso si Panamá no colabora con la justicia de los países es imposible saberlo, que era lo que denunciaba de hecho Casanero, fue de lo que habló en el Vaticano, ¿no? Que los delitos son transnacionales pero la colaboración de las leyes no, entonces no tenés información que te permita avanzar. Y eso es muy importante, pero sí hay páginas panadata.net, Investigative Dashboard, que podés entrar y podés ver si hay gente que figuran empresas de Panamá y de otros lugares. No es que buscamos nombres de Santa Fe, ¿Qué te Es más, parece? hicimos Vamos, una lista y cada uno Totalmente. proponía Vamos, 5 y bueno, buscamos. encontramos. No encontramos. Pero mira, ahora aparece un nombre ahí secreto. ¿Quién te Creo dice? que sí, ahora nos fijamos. Ahora no vemos. importa. A ver.